ingeniería. Y bueno, Emilia Gómez no es profesora, pero es una investigadora con muchísimos premios. Ayer mismo le dieron otro, los colecciones. Le dieron el premio STEAM, el premio Roma de la Pablo Dolavide, por ser una mujer que promueve el STEAM, ¿no? Y las vocaciones y demás. Vale, las preguntas de investigación del proyecto pues fueron estas 5. Yo las voy a leer muy rápidamente. La primera era si era posible crear una dinámica productiva y colaborativa de pensamiento sinérgico entre arte, ciencia y tecnología, y más que si es posible, cómo hacerlo, ¿vale? Más que si es, está claro que es, pero cómo hacerlo. La segunda, la combinación arte, ciencia y tecnología podría dar lugar a la creación de un corpus de pensamiento teórico sobre creatividad transdisciplinar. Se usa mucho la palabra la palabra inter y multidisciplinar, pero cuando tú quieres hacer algo que de verdad haya como una especie de osmosis entre las distintas personas o las distintas disciplinas, pues ya se usa la palabra trans, ¿vale? Luego, la tercera pregunta, los medios y procedimientos científico-tecnológicos podrían dar lugar a nuevos paradigmas en la creación artística. O sea, esa colaboración de verdad en equipos interdisciplinares de verdad da lugar a nuevas formas de crear. Luego tenemos la pregunta, ¿la combinación arte, ciencia, tecnología podría ayudar a transgredir los roles arquetípicos de los centros de arte contemporáneo? La exposición final se mostró aquí, en Sevilla, en un centro de arte contemporáneo, en la Fundación de Aparejadores, que está muy cerca de aquí, en la Avenida de la Palmera. Y era un centro de arte contemporáneo, pero lo que estaba mostrando también tenía una dimensión científica, ¿vale? Entonces, un poco era poner a prueba ese transgredir el objetivo o el rol de los espacios para los que, digamos, están creados esos centros, ¿no? Y la última sería, ¿resulta de interés para la comunidad científica la mediación del arte para comunicar ciencia a la sociedad en general? Si nos paramos a pensar un poco, por ejemplo, con el tema del cambio climático, ¿cuántos años llevan los científicos diciéndonos lo que está pasando y lo que estamos viendo que pasa? Muchísimo, sin embargo no cala en la sociedad. Entonces la idea de buscar la mediación del arte para intentar impactar en las personas y intentar que se conciencien de lo que está pasando, pues es algo que no es nuevo en nuestro proyecto, pero que funciona, ¿vale? O sea, el arte muchas veces es provocativo y esa provocación te hace pensar y desarrollar pensamiento crítico, y en nuestro caso tanto respecto a la IA como al medio ambiente, ¿no? Vale, estas eran las preguntas. ¿Cómo lo hicimos? Pues eso, un proyecto que terminó el 31 de mayo de este año, y es un proyecto en el que, bueno, ha habido una parte de análisis y puesta en práctica de metodologías de trabajo y aprendizaje colaborativo online, pero también in situ, aquí en la Escuela de Informática, de hecho. Luego hemos estudiado las dinámicas SAIAR, que se llevan a cabo en distintos centros de la Comisión Europea, o sea, de la Unión Europea. Hemos ido a congresos que tienen que ver con esto, pero también hemos ido, por ejemplo, a visitar la Ars Electrónica, que es como uno de los centros de referencia, no solo a nivel europeo, a nivel mundial. Llevan como 43 años haciendo esto y hemos ido a ver cómo lo hacían para aprender de ellos, ¿vale? Luego también, pues eso, hemos hecho uso de herramientas colaborativas, porque el hackathon lo tuvimos en 2 versiones, una in situ y otra online, ¿vale? Para permitir que gente que estuviera fuera de aquí pues pudiera participar. Y aparte de esto, hemos elaborado una serie de recursos que lo tenéis en la página web, como son el análisis de obras SciArt de referencia. O sea, lo primero al principio del proyecto era explicarle a la gente qué es una obra SciArt, y qué mejor forma de hacerlo que coger ejemplos especialmente buenos sobre ese tipo de creación, ¿no? Entonces, si queréis, podéis mirar en la página web algunas obras que no se han creado dentro del proyecto, pero que son espectaculares, ¿no? Y te hacen ver muy claramente que es una obra SciArt. Vale. Luego también hay un repositorio de aplicaciones digitales innovadoras, por ejemplo, un montón de como resúmenes y enlaces a herramientas de inteligencia artificial generativa que van saliendo, y aparte de las que todo el mundo conoce, como DALL-E, ChatGPT y demás, pues hay otras muchas más que están indexadas en nuestra página web para digamos, hacerle difusión entre los equipos creativos, ¿no? Sobre todo. Y luego, pues, lo principal fue aplicar la metodología, y una de las partes principales de la metodología fue el hackathon, que lo hicimos en versión, como ya he dicho, en persona, aquí en la Escuela de Informática,
en enero de este año, y el otro lo hicimos online y participaron gente, por ejemplo, que estaba en Londres o en otras partes del mundo, ¿vale? En Marruecos también. Vale, esta parte es importante porque lo hicimos en una doble versión porque nos comprometimos en el proyecto, desde la solicitud, a que iba a ser un proyecto muy sostenible, ¿vale? Lo normal, cuando se hace un proyecto SAIAR, lo que hacen en el Arts Electrónica, por ejemplo, es una convocatoria y ahora se presentan artistas y científicos, hacen una selección por currículum, ¿vale? Eligen a 6 artistas y a 6 científicos, por ejemplo. Y ahora les pagan a los artistas 6 meses de residencia en el laboratorio que sea para elaboren la obra. Entonces, bueno, es una fórmula que es muy válida, pero implica viajar, implica una serie de cosas que tienen impacto en el planeta, ¿no? Y nosotros pues quisimos evitarlo. Entonces había un hackathon presencial y otro online, de manera que no tienes por qué viajar y además estaba abierto a muchas más personas, era mucho más democrático porque no filtrábamos por currículum, sino por interés en participar y por esa digamos, capacidad de desarrollar esas experiencias interdisciplinares, ¿no? También hemos creado una comunidad. Ya hace un momento uno de los participantes, cuando entraba aquí, uno de los ingenieros informáticos que participó, que está por allí, puedes levantar la mano, pues me preguntaba, yo vengo a saber cuándo es la siguiente edición del siguiente hackathon, ¿no? Él lo pasó también, me pareció tan enriquecedor que quiere ya saber cuándo es el siguiente, y estamos en ello, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que hemos creado una comunidad ya en Sevilla, los que participaron quieren seguir participando y estáis invitados todos a participar en la siguiente edición que ya publicaremos cuando es. Estamos buscando la financiación para hacerla también, ¿vale? Y por último, pues elaboramos las obras SAIAR. Hicimos una exposición que no solo se hizo en Sevilla, sino que vais a ver hasta dónde llegamos. Pero primero os voy a contar la metodología. Lo primero, deciros que esta metodología es propia del proyecto, que no es y por tanto no lo suficientemente humana. Perdón, te voy a tener todo el rato así. Me pone esto. Es el vídeo, ahora cargará. Okay. Bueno, el proyecto ofrece un espacio de reflexión. Dale. Grande. ¿Un poco grande? No, Veremos si carga. A ver si carga. Escucharlo. So much expectation. I don't feel comfortable here. They insist that I be art, but I'm not. I'm something else. I'm not art. I can't be. I will never be like you. I just want to be accepted. It's not my fault that you project your wishes. Leave me alone. I'm computable. Enough. I can never be incomputable. You never assumed we were different. Damn it. Your projections are drowning me. Why did you make me if you don't accept me? I wasn't made... Bueno, como veis se enfada bastante. El proyecto ofrece un espacio de reflexión en el que hace un ejercicio de colaboración para alcanzar como nuevos sistemas y nuevos estados de esta tecnología dentro del arte. El proyecto propone un nuevo enfoque de inteligencia artificial basado en la empatía con lo no humano. Y es gracioso porque al final la máquina te pide que la mates. De hecho tiene un botón que el espectador puede pulsar y lo único que hace es que la reinicia. Y es muy interesante ver cómo el espectador se enfrenta a esa situación como si en su día a día no encendiera y apagara la tele, el móvil, el ordenador constantemente, pero como le hemos puesto un sentimiento o le hemos dado esa humanización a través de la voz y te lo está pidiendo, el espectador se paraliza por completo. Y por último, como... Ay no, que no está puesto. Eso. Y el último, como hemos venido a hablar de nuestro libro, pues voy a ello.
Nada es uno de los proyectos artísticos que nace de Aster. En este caso formé equipo con Guille, que ahora os hablará de anarquía digital o algo así. Y en esta obra intentamos plasmar lo que los científicos Álvaro Romero Jiménez y Miguel Ángel Gutiérrez, que no sé si alguno os toca como profesor o no, llamaron la nada o el vacío, haciendo referencia a cómo las inteligencias artificiales se enfrentan al aprendizaje desde el deep learning, es decir, son incapaces de crear desde la nada, necesitan un aprendizaje previo para poder llegar a crear algo. Esperarse que me he perdido. Vale, aquí, ya. Perdón. Bueno, me pierdo en la mía, no tiene ningún sentido. Bueno, que eso, esta obra, no te rías, Irene. Os la cuento así, mira, esta obra lo que hace es que trabaja con esa idea de la inteligencia artificial sin algo de lo que aprender. Entonces, utilizamos dos columnas de aire, dentro hay dos máquinas de humo que están controladas por Arduino. A una le llamamos la creativa o artística, dotándola de un tiempo y un ritmo de humo, y la otra lo que hacía es que intentaba recrear, haciendo alusión a esa inteligencia artificial o a esa falta de creatividad en la inteligencia artificial, intentaba recrear a la otra constantemente. Por desgracia es muy sutil y el humo apenas se nota si no es en persona, pero bueno, para que tengáis un ejemplo de obra que se inspira o que utiliza la inteligencia artificial. Como Mónica Rikic apunta acertadamente en su obra, cuestionamos la capacidad de la máquina para ser genuinamente creativa, ¿no? Aquí quiero hacer una reflexión acerca de esa necesidad de dotar a la inteligencia artificial de creatividad. Las IAs no han pedido ser lo que son y entiendo que es una traba como herramienta utilitaria que dependan de una base de datos para poder llegar a un producto, pero si finalmente llegaran a emularnos, como está predicho pues eso, en esa ideología que tenemos cinematográfica o literaria, y llegaran a tener esa conciencia humana, ¿creéis que realmente querrían parecerse a la humanidad? ¿O solo somos los humanos de nuevo jugando a querer ser Dios y a crear a nuestros semejantes? Porque yo creo que si llegamos a dotar a la inteligencia artificial de conciencia como conocemos humana, como también dice Mónica Rikic, las dotaríamos de, al final, una ansiedad y una necesidad existencial y una crisis existencial, y lo único que le daríamos sería el suficiente dolor de cabeza como para no querer pensar ni en la humanidad. Y por último, ya me despido. Si nuestra misión como artistas es crear otros mundos, otras formas de ser, de entender la realidad y de vivir, ¿por qué no hacerlo junto con ingenieros, con científicos y con tecnólogos? Todos tenemos que, para mí, en mi opinión, todos tenemos que opinar en esta conversación sobre tecnologías. Antes de Bellas Artes estudié física y es interesante, o más bien desalentador, ver cómo la gente fuera de este mundo piensan que no somos creativos, cosa que considero totalmente fuera de lugar y con la que no estoy para nada de acuerdo, por lo que mi conclusión es dejaros hoy aquí, bueno, enlazando con ese anhelo de las máquinas de llegar a ser, de tener ese sentido común, la autoconciencia, o que os autoconcibáis como personas creativas, capaces de producir cosas más allá de lo utilitario o rentable, muchas veces además para otras personas, ni siquiera para ustedes mismos, ya que para mí las máquinas pueden ser algo más de lo que hemos conocido.
de Aquaviva. Vale. Es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Posee un máster en Bellas Artes y también un máster en diseño propio. Actualmente es estudiante de doctorado para Arte y Patrimonio por la Universidad de Sevilla. Es persona investigadora en formación para el programa de I+D de la Universidad de Sevilla y forma parte del proyecto investigador. Además, ejerce como docente para la asignatura Gráfica y Nuevos Modelos de la mención Nuevas Tecnologías para el grado de Bellas Artes. Así que un aplauso para ella. Sí. Hola, buenos días a todos. Pues yo soy Elena Hernández, o Helen, como me ha presentado vuestro compañero. ¿Puedes quiero ponerlo ponerlo entero grande. sin la...? Yo que se ve bien, que se ve bien. ¿Qué hay? Pues, Aquí, mira. ¿No? Sí, sí. Antes lo que pasa es que se Pero pasa que ahí se ve automático. bien. Sí, pero que se veía en la letra, que yo había puesto una... Ya, ya. Bueno, yo vengo a presentar solo una de las obras que fue realizada para el proyecto Aster. Y... ¿Cómo se usa aquí? ¿Se da, no? Sí. Vale. Y bueno, en mi caso yo tuve un equipo con una profesora de la Universidad del Instituto Mauá de Tecnología de Brasil, que también trabaja en el grupo de investigación JIP, que conjuntamente con ella las dos estamos trabajando con Brasil. Y bueno, antes que nada, antes de empezar a hablaros de esta obra, quería agradecer a Marta por su invitación y a los organizadores de esta jornada por invitarnos y por recibirnos aquí y también por darle una oportunidad al arte en esta facultad. Bueno, pues no sé si veis la obra. Esta sería una imagen de la obra que luego la voy a poner, que sería un vídeo Sayar. Y bueno, pues su nombre, como dice, pues es sesgo de traducción automática. Las autoras, como os he comentado, somos nosotras dos y nosotras hablamos de un encuentro híbrido entre dos mujeres que vivimos en dos partes del mundo, con un idioma distinto, con unas costumbres distintas, un uso horario también distinto, que nos dificultan una serie de comunicación también con estos traductores automáticos que utilizamos en nuestro día a día. Entonces, con esa problemática quisimos trabajar y jugar un poco y para ello pues nos basamos en la semilla, como antes Rocío ha comentado, que había una serie de semillas tal y cual, que no me voy a decidir ni voy a detallar esto, pero en nuestro caso nuestra semilla era sobre el comportamiento humano y de la máquina Humaní, que era una semilla de inteligencia artificial, ¿vale? Entre ellas pues las palabras claves serían cómo se comporta el ser humano, daba pie a muchas interpretaciones como dificultades que hay raciales, temas de sexual, lo que sea, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros pues nos interesaba sobre todo los sesgos que existen en las aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial que están implementadas y que anteponen el sesgo masculino al femenino. Y bueno, pues es una dificultad que es del día a día de las mujeres y también de todo el mundo, ¿no? Que no puedas hablar directamente con el sexo que le pertenece a la escritura, ¿no? Que estamos hablando en este momento. Entonces, bueno, pues queríamos centrar todo eso en esa dificultad de relacionarnos. Para ello, el análisis de esta semilla fue realizado por 3 científicas de la Oficina Científica de la Comisión Europea, que son Emilia Gómez Gutiérrez, que antes también comentó Rocío sobre ella, que era parte de nuestro equipo, Isabel Lupón Torres y Marina Escobar Planas, que ellas pues están trabajando ahora mismo, actualmente, sobre toda la problemática que hay en Europa, ¿vale? Todo tema de, por ejemplo, en Facebook metan algún tipo de mensaje para ver si de verdad están funcionando los algoritmos, buscando errores constantemente para ver si el funcionamiento de las leyes están de acorde a lo propuesto, ¿no? Y bueno, pues esta semilla nos ha servido para adentrarnos en los problemas que existen en la traducción automática.
Un ejemplo pues sería este, que una petición de Change.org revelaba que los traductores como Google o Microsoft traducen the judge told the nurse to call the engineer como el juez le dijo a la enfermera que llamara al ingeniero. Y bueno, pues podemos ver un evidente sesgo de género en esta traducción, ¿no? Bueno, y es cierto que los algoritmos interfieren en nuestras decisiones diarias y bueno, pues no obstante, hoy día siguen existiendo esos errores tecnológicos en las inteligencias artificiales y en todo, ¿no? Aunque haya muchos avances, sigue habiendo y hay que hacer hincapié en esto para solucionarlo, ¿no? Entonces, nuestra obra pretende mostrar esto, evidenciarlo y con ello pues lo reproducimos a través de la manipulación de imágenes y también de sonido. Bueno, en ella pues aparecen dos imágenes que van hablando las dos al mismo tiempo, una en español y otra en portugués, y los rostros se mueven y gesticulan al mandato de la inteligencia artificial y las voces responden también a la interpretación de la inteligencia artificial. Puntualizar que todo está creado mediante inteligencia artificial, las voces también. En mi caso estaba la voz programada en español, leyendo un texto en portugués, no, al revés, en portugués, y luego la otra pues programada con una voz en portugués, leyendo un texto en español. Entonces se veían también los propios errores que tienen configurado previamente estas inteligencias, como puede ser Google Documentos, Word, que si tú lo configuras con un idioma que no es el que está en el texto, lo va a leer mal. Y no sabe que es un texto en otro idioma si no se lo indicas, ¿no? Entonces, entre eso, el propio InVideo, que ahora lo veréis, también está creado por inteligencia artificial y se ven errores en eso, más que ellas y el texto están hablando todo el rato sobre estos problemas que hay en sesgos de género, ¿vale? Bueno, y en este caso, como os comentaba, la videocreación es el mejor medio para hacer oír y hacer ver esta problemática, ¿no? Y bueno, pues esta aporta matices inéditos al problema de condenar a las imágenes, o sea, a condenar a las máquinas a nuestra imagen y semejanza, como comentaba también un poco Olga, que al final pues estamos creando máquinas como nosotros mismos, como nuestra propia sociedad, y al final todos los datos que están recabados por la inteligencia artificial son nuestros, ¿no? Son lo que nosotros estamos aportando a estos medios, ¿no? Y bueno, pues en otras palabras, pues los sesgos de las máquinas proceden en gran medida, pues eso, de nuestra sociedad, como comentaba. ¿Puedes darle al play? Eso tiene un play. Sí, Aquí. Así se vería la obra y como podéis ver, el mensaje que transmite ambos vídeos resulta un palimpsesto, por lo tanto es difícil escucharlo constantemente. Hay algunos silencios y los que se puede escuchar una palabra que te indica a veces lo que está ocurriendo, o si te acercas a una pantalla u otra puedes ver qué es lo que estás diciendo repetidamente para evidenciar ese problema de la dificultad que tenemos también, incluso el ruido que producimos nosotros al hablar con otras personas sin entenderlo. Era era pues también un poco hablando de nuestra historia, que la llevamos a cabo a raíz de esta semilla. Y bueno, pues la fuente de este texto, que está repitiéndose constantemente y en bucles, se puede encontrar aquí, en esta fuente, es de Think Big, de Telefónica, y habla sobre todo sobre esta problemática. Por si estáis interesados, pues aquí lo podéis encontrar. Y luego, bueno, pues parte, pues en palabras del comisario de la exposición que tenemos aquí en la Fundación de Aparejadores, él comenta que de unos años a esta parte hemos descubierto que el principal reto de la inteligencia artificial no es su modo de replicar la inteligencia humana individual, sino la manera que incide sobre nuestra inteligencia social. Entonces, lo que queremos aquí, pues proponer y enseñar. Y bueno, pues nuestra comprensión individual está mediada por las nuevas interfaces, pero también nuestras comunidades y sociedades se definen y avanzan ahora a través de los algoritmos. O sea, vivimos con algoritmos y es algo que, como vosotros seáis informáticos, todo el mundo vive con estos algoritmos, lo utiliza día a día,
como puede ser en este caso los traductores, pero puedes utilizarlo para que sean en vuestras redes sociales, para yo qué sé, descargar un programa, en cualquier caso, ¿no? Y bueno, pues también el desafío científico y tecnológico es la intersubjetividad, que claro, no queremos hablar de la subjetividad, que es lo que se suele hablar de esto, sino en la intersubjetividad, que bueno, en este punto es el arte el que puede aportar más este desarrollo de la inteligencia artificial. Nosotras dos pues queremos aportar esa visión, ¿no? Y bueno, os dejo algunos datos técnicos, por si queréis pues, verlo, o sea, en resumen todo un poco de cómo se ha hecho, un código QR por si queréis ver la obra en profundidad, pero la podéis encontrar en la página web de aste.us.es. Sí. Y luego, bueno, pues como esto lo ha comentado antes Rocío, esta es una de las obras que formó parte de esta exposición en la Fundación Aparejadores en Sevilla, ¿vale? Y bueno, no me voy a extender más en el hackathon ni en todo lo que ella contaba antes. Luego también pues en Ars Electrónica, como también ha dicho Rocío, en este caso el formato fue más pequeño porque bueno, hay que adaptarse a las necesidades técnicas de los lugares, ¿no? En ese caso, pero funcionaba totalmente igual. Y bueno, aquí está en la página web de Ars Electrónica por si tenéis más interés y podéis buscar información sobre todas las obras que estuvieron expuestas en este caso. Y luego, por último, ahora mismo esta obra está expuesta en una exposición virtual, Xenopaisaje, en el Museo Nacional de la República de Brasilia, en Brasil. Y bueno, pues tenéis aquí un link, pues, si queréis, bueno, Media la página y quién los organiza. Y bueno, por último, las consideraciones finales sería que bueno, con esto aportamos nuevos caminos a la investigación científica y artística. De hecho, os animo a todos que intentéis participar o pensar de una manera más creativa, abriros a otros campos, a experimentar. Y eso, que como decía también Olga, que vosotros también sois creativos y podéis llegar a algo más allá. Luego, eso, la identificación de nuevos métodos y comportamientos y reflexionar sobre las visiones que teníamos, tanto ella como yo en Brasil y en España, que eran diferentes. Había similitudes, porque claro, estamos en un mundo globalizado, pero al final había diferencias. Y pues la alcance internacional que os he mostrado. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Vale, pues proseguimos con la siguiente ponente. Su nombre es Leila Pontiga Gaitán, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Tiene un máster universitario en UFX y Motion Graphics, tiene un curso de posgrado avanzado en animación 2D y 3D y manejo de plugins especializados, como por ejemplo el de Transport Suite. También ha trabajado como artista principal en varios libros y artículos, también ha sido diseñadora de proyectos de ámbito académico y divulgativo y también ha ejercido como diseñadora vectorial para el videojuego Sonic 2 HD y como animadora y editora de vídeo para el juego indie From Nothing. Así que un aplauso por ello. ¿Más listo que esté de aquí, no? Sí. Ok, bueno, después de esta presentación yo no tengo mucho más que decir. Me llamo Leila. Ahora mismo estoy trabajando por una empresa que se llama Toki. Os hablaré de ella un poquito más adelante. Y bueno, iba a empezar la presentación preguntando quién ha jugado alguna vez un videojuego, pero aquí me parece que no tiene mucho sentido, así que voy a afinar un poquito más. ¿Quién de aquí ha jugado alguna vez un juego educativo en su vida? Pocas manos veo. Ah, no, bien, chachi, guay, bien, estupendo, me gusta. Vamos a ver si a este lado. Ok, bueno, como el bloque va de arte, pues primero quiero hacer un pequeño viaje temporal, digamos, sobre cómo ha evolucionado el papel del artista dentro de los videojuegos, porque parece una tontería, la gente se piensa que para hacer videojuegos solo tiene que saber programar, pero hay otras muchas cosas que también tienen un papel importante. Al principio, las limitaciones técnicas hacían que el papel del artista efectivamente fuera mínimo a no existente,
Pero bueno, poco a poco pues la tecnología mejoró tal, y entonces pues empezamos a tener roles más limitados y generalistas. Es decir, había a lo mejor 1, 2 artistas por cada producción que se encargaban un poco de todo. Vamos llegando a un punto en el que podemos tener más libertad, más creatividad, poder hacer mundos más inmersivos, y entonces llegamos a la primera era de la especialización, en la cual pues ya empezamos a tener 2, 3, 4 artistas que cada uno se dedica a una cosa, al concept art, a la producción, a los sprite, etcétera, etcétera. Luego llegamos a un momento de transición de 2D a 3D, todos recordamos esto, lo que, bueno, a lo mejor no sois más pequeños que yo, así que... Pero un momento en el que todo parecía realista, pero a la vez no exactamente, era un momento extraño, ¿no? Porque estábamos en esta transición de los sprites en 2D por la limitación técnica a empezar con el 3D. Y luego llegamos al momento del furo fotorrealista, que me resulta muy interesante porque realmente también reproduce un poco lo que pasa con todos los movimientos artísticos. Al principio el arte era un medio de reproducción, es decir, pues, tú eras el rey y querías que te pintasen bien, ¿no? O sea, que te pintasen con todos tus pelos y todas tus cosas. Luego llega la fotografía y ya no es importante, empieza una explosión de movimientos artísticos que son experimentales. Aquí pasa lo mismo, tenemos un furo hiperrealista, hay que tener unos graficotes que lo flipas todo el rato, y luego llegamos aquí y tenemos el resurgimiento de la experimentalidad. De repente la animación es experimental, el videojuego experimental, todo experimental. ¿Hay compañías AAA que siguen haciendo todo con unos graficotes? Sí, pero bueno, vemos que hay un surgimiento, poquito a poco. Yo en concreto voy a hablaros de los juegos educativos, por eso he preguntado antes. Pero primero quiero hacer un pequeño resumen por si los términos van bailando, porque todo el mundo los usa un poco de piporre y no está muy claro. Hay dos conceptos muy importantes, el edutainment por una parte y el edtech. Edutainment, ¿qué es? La unión del entretenimiento y de la educación. ¿Tiene que ser digital? No. Si alguno ha jugado alguna vez a algún juego de mesa en el que hay que dar datos, no sé, históricos, como el Trivia, por ejemplo, podría considerarse un juego educativo. El el uso de la tecnología para la educación. En la unión de los dos, crear los videojuegos educativos, concretamente. Entonces, ¿qué tiene de concreto el arte en los videojuegos educativos? Pues realmente tiene un papel absoluto y totalmente esencial, porque la oportunidad de aprendizaje que da un videojuego educativo es que te permite estar más inmerso, estar más motivado, extender los tiempos de jugabilidad y de aprendizaje en consecuencia. Y para eso es muy importante tener un mundo inmersivo, un mundo atractivo, que los personajes te resulten simpáticos, que te encariñes de alguno, que digas, uy, qué bien me ha quedado mi personaje, quiero conseguir un número de badges para en un momento dado pues poder mejorar mi casita o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto todo solo es posible porque ahora estamos en esa era de especialización y de experimentación. Tenemos la capacidad de poder invertir los recursos que antes se dedicaba solo y exclusivamente a hacer juegos súper rentables, a hacer juegos que tienen un componente más social, más pedagógico, etc. ¿Qué beneficios tiene en concreto el edutainment con respecto a formas de aprendizaje más tradicionalistas? Por ejemplo, ayuda al entendimiento de los nuevos conceptos. La letra con sangre entra, nos lo tenemos que quitar ya, por favor. Yo os lo pido personalmente. ¿Por qué? Porque está demostrado que para el cerebro es mucho más fácil entender conceptos que le resultan agradables, que le dan placer al final. Es lo que pasa con la serotonina. Si te da serotonina y te suelta bien y te acuerdas mejor. No te vas a acordar de ese capítulo que te dejó traumatizado. ¿Te acuerdas que te quedó traumatizado? Pero no te acuerdas muy bien de por qué. Aumenta la motivación, lo que hemos dicho antes. Si te resulta atractivo, tienes ganas de volver. Es como, no sé, alguien de aquí ha dicho alguna vez, uy, que ganas tengo de ir al instituto a las 7 de la mañana. Pues no. Pero poner tu casa a echar una partidilla, pues sí, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es un poco a lo que intentamos llegar. Aumenta el tiempo útil de aprendizaje. ¿A qué nos referimos a esto? Quiere decir que todo el tiempo estás aprendiendo. No es simplemente te doy una galletita porque lo has hecho bien y el resto del tiempo estás aquí aburrido. No, no. Todo el tiempo estás aprendiendo, pero estás aprendiendo de una manera simpática, agradable, amena, que te entra rápido. Es mucho más adaptable, ya no tenemos que ir a clases de 40, 50, 100 alumnos, sino que podemos ir de uno en uno y irlo adaptando a los ritmos de cada uno. Yo a lo mejor vosotros sois súper inteligentes y vais rapidísimo, pero yo en el cole pues me costaba un poquito. Iba siempre un poquito rezagada. Con esto ya no va a pasar, porque podemos adaptarnos a esos ritmos, no hay tanta presión en ese sentido. Es muy accesible para la neurodivergencia. Yo aquí en verdad había puesto neurodivergently friendly, lo he puesto castellano, me parecía más adecuado. Pero ¿qué quiere decir? Que es el único medio que actualmente en la educación puede adaptarse a los diferentes niveles de aprendizaje y de neurodivergencia. Es decir, al espectro autista, a los TDAH, etc. ¿Por qué? Porque estamos atacando áreas que normalmente no se pueden atacar en la educación convencional. En el videojuego sí, los feedback loops, las herramientas de gamificación, los refuerzos positivos, todo eso son cosas que son mucho más fáciles de conseguir a través del videojuego de lo que es una clase normal y corriente.
Y por último, un aprendizaje eficaz y duradero, volviendo un poco a lo que habíamos dicho al principio. Como te trato un poco más fácil, pues se mantiene durante más tiempo a lo largo de tu vida. He traído algunos ejemplos, porque yo sé que cuando hablo de esto todo el mundo dice, vaya peñazo. Hay un montón de juegos que son más o menos peñazos, pero seguro que algunos suenan. Yo no sé vosotros, yo con Virtual estoy traumatizada porque me decía que tenía la edad mental de una señora de 80 años. Pero bueno, hay otros muchos ejemplos. Minecraft, por ejemplo, tuvo en un momento un pelotazo. Bueno, sigue siendo un pelotazo, pero quiero decir la aplicación de educación. Porque es muy flexible, te permite adaptar un montón de asignaturas, te permite hacer la clase mucho más amena. Y luego tenemos cosas más especializadas. Por ejemplo, la Torre del Conocimiento sirve para la educación primaria y ataca, digamos, directamente lo que serían las asignaturas per se. Es decir, va al contenido realmente curricular. Esto de aquí es muy curioso, es una aventura sobre Atapuerta. O sea, si tenéis un momento, probarlo, está súper curioso. Es muy específico de historia, pero está súper bien. He añadido el profesor Layton, porque si no sé que alguien me iba a echar más bronca. No es per se un videojuego educativo en el sentido de que no fue concebido así, pero al final tiene también su uso, eso como todo. ¿Aprendes? Sí. ¿Utilizas circuitos de recompensa de la gamificación? Sí. Es un videojuego educativo. Y por último he puesto Human Attack, que está muy bien, este es de biología, y bueno, pues sirve también pues, para conocer un poco cómo funcionan las defensas, cómo funciona el cuerpo humano, la biología, muy interesante. Son todas propuestas muy buenas de juegos educativos, y al menos uno tiene que sonar. Espero. Nadie me está diciendo ni que sí ni que no, pero voy a asumir que sí. Entonces, como habéis visto en el título de la presentación, hoy se suponía que iba a hablar de aprendizaje de idioma y he saltado de ello a lo loco. No, no se me había olvidado. Como he dicho, yo trabajo en esta empresa que se llama Toki y es en concreto para el aprendizaje de idiomas. Y resulta